Saludos hermanos, bienvenidos a nuestro servicio dominical de adoración al Señor. Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince, nos unimos para adorar al Señor, para cantar salmos a su nombre y alabanzas, y para leer su palabra y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Es domingo y eso alegra nuestro corazón. Y vamos a comenzar, vamos a inclinarnos en oración ante el trono de la gracia y decir juntos: gracias Señor por este día, gracias Señor por este momento en que podemos acercarnos a ti. Te rogamos tu presencia en medio nuestro, donde estemos Señor, pero estamos juntos, venciendo las distancias, venciendo la imposibilidad de estar juntos físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu Santo de Dios y en alabanza a tu santo nombre. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Y abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 42. Estamos nosotros en la lectura diaria de un capítulo de la Biblia y ya nos encontramos en el capítulo 42 de este primer libro llamado Génesis. Los invito a abrir sus Biblias y acompañarme en esta lectura. Génesis capítulo 42 y dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí que yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para que nosotros podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras sean probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí que también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndole en un saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí.
Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en un saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín los llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Hasta aquí la palabra del Señor en este capítulo 42 de Génesis. Continuemos en nuestra adoración al Señor. Salmos 63, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Adoremos al Señor. Quiero levantar a ti
Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Salmo 35, versículo 18, dice: Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Amén. La palabra del Señor dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Le cantamos al Señor toda su iglesia. Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Y anunciaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, Señor. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Toda la gloria sea para ti. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Adoremos a nuestro Señor.
33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y bien, hermanos, continuando con nuestro servicio dominical de adoración al Señor, ha llegado el momento de orar. Vamos a orar juntos al Señor y nos vamos a acercar a nuestro Dios en la confianza de hijos que se acercan a su Padre con nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas por nuestro país, por todos los que están sufriendo, por todos los que están pasando necesidad, para que Dios sea propicio a nosotros. Inclinamos nuestras cabezas, nos unimos en oración al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, somos tus hijos y nos acercamos a ti en el nombre de Jesús nuestro Salvador y en los méritos de la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Sangre que nos da salvación y vida eterna, que nos perdona y nos justifica delante de ti. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Señor, nos acercamos humildemente en esta hora difícil para nosotros, en esta hora de prueba y de necesidad, en esta hora de enfermedad y de tristeza. Señor, nos acercamos humildemente a ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestro país. Señor, para que alivies la tristeza de los que están sufriendo, para que alivies, Señor, la enfermedad de aquellos, Señor, que están en cuidados intensivos, que están internados o que están, Señor, en sus casas, Padre Santo, afectados, Señor, débiles, necesitados, Señor, de sanidad. Padre Santo, te rogamos para que escuches la oración de tu pueblo y tengas misericordia de nosotros, para que pongas tu mano de sanidad por todos aquellos que invocan tu nombre. Pero, Señor, también te rogamos por consuelo y fortaleza para todas aquellas familias que han perdido un ser querido. Señor, tú estás con los débiles, tú estás con los que sufren, tú consuelas al abatido y al triste. Por eso, Señor, te ruego tu mano sobre cada una de las familias sufrientes de nuestro país y de todo el mundo. Señor, te rogamos también para que tú estés guiando y dando sabiduría a nuestras autoridades que están, Señor, tomando decisiones para hacer frente a esta necesidad de salud que tiene nuestro pueblo. Oh Señor, que tengan temor de ti y que puedan responder, Señor, a los requerimientos y a la necesidad de un pueblo sufriente. Finalmente, Señor, te rogamos para que en este tiempo tu iglesia podamos ser portadores de la verdad, del mensaje de esperanza que nuestro país necesita oír. El mensaje de esperanza, de vida y de salvación en Jesucristo nuestro Señor, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestro servicio de adoración alabando al Señor. Buenos días, queridos hermanos. Siempre es grato volver a verles, no importa a través de este medio. Antes de ir a la palabra, quisiera compartirles 3 anuncios que tienen que ver con la marcha de la iglesia. En primer lugar, este domingo 19 de julio tenemos un tiempo de ayuno y oración. Tiempo especial como iglesia, toda la iglesia en un mismo sentir estaremos ayunando. Separe este tiempo para buscar al Señor. De 2 a 4 tendremos un cierre de ayuno. Para eso, los pastores les enviarán el link, ya sea por Zoom o por Facebook o por YouTube. Únase a este tiempo de oración por la vida de la iglesia, por nuestro país y por el mundo entero. En segundo lugar, seguimos trabajando ollas de esperanza y le animamos a participar. Puede usted traer sus donaciones de víveres
o ropa de abrigo en buen estado a la iglesia todos los días de 9 a 5 de la tarde. Y si no puede venir a la iglesia, también puede hacerlo a través de sus donaciones en la cuenta corriente. Será un privilegio dar al pobre, al que más necesita, pensando que Dios nos llama a hacerlo. Y en tercer lugar, seguimos orando todos los días. Oramos 24 horas de oración. Únase en este desafío como iglesia. Los días lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana estamos unidos en oración con el cuerpo pastoral. Allí usted puede entregar sus motivos y estaremos intercediendo durante el día por cada uno de los motivos que usted ponga en las redes sociales. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Ahora sí, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a la palabra del Señor. Oremos. Padre Dios, oramos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos enseñes, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, muéstrate a nosotros. Habla nuestro corazón. Tú eres el Señor. Descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la ansiedad. Debemos cuidarnos de ella, sí es cierto, pero no debemos afanarnos. Debemos poner nuestra confianza en el Señor, nuestras peticiones, nuestros anhelos en el altar del Señor en oración y súplica. Hoy veremos un tema muy especial y esencial para la vida cristiana. Tema muy importante que habla acerca de la autosuficiencia. Queridos hermanos, sabemos todos que vivimos en un mundo autosuficiente, que cree saber todo, conocer todo y que tiene una respuesta para todo. Creer que el hombre puede manejar su destino, creer que el hombre puede cambiar las cosas a su antojo, nos dice simplemente que este sistema ha dejado a Dios afuera. Que ese sistema ha sacado a Dios fuera de la puerta y no le permite entrar. ¿Qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia se define como alguien que se basta a sí mismo, que no necesita de los demás para satisfacer sus propias necesidades. También es creer tener cierto grado de superioridad con relación a los demás. Es creerse suficiente para no necesitar a los demás. Considera que los otros pueden o no hacen las cosas como él o ella las pudiera hacer. La autosuficiencia menosprecia, subestima la ayuda de los demás. Es egocéntrica y se ubica como centro de todo. Utiliza a las personas para alcanzar sus objetivos. También piensa que es deber o obligación de la gente cualquier cosa que hagan por él. La palabra de Dios es muy clara y hay mucho material, muchos versículos que hablan acerca de la autosuficiencia. Hay términos sinónimos como soberbia, arrogancia, jactancia, etc. Vamos a ver en primer lugar lo que Dios dice en su palabra en Santiago 4:16. No debemos ser soberbios. Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Este pasaje de la Epístola Universal de Santiago se habla a la iglesia y es importante aclarar esto porque no nos estamos refiriendo cuando hablamos de autosuficiencia a los no creyentes o a las personas que están lejos del Señor, sino más bien a nosotros, aquellos hombres y mujeres que conocemos su palabra y que debemos mantener actitudes correctas en nuestra vida como creyentes. Santiago nos muestra aquí en el contexto que algunos comerciantes habían hecho viajes y habían arriesgado y habían tenido buena ganancia.
Entonces, el tener buena ganancia, el tener dinero, el tener éxito, entre comillas, les había llevado a pensar que ellos eran diferentes de los demás, que ellos podían manejar las cosas a su antojo. Como siempre sucede, cuando una persona es exitosa, viene la prosperidad, y muchas veces con la prosperidad también viene el orgullo y la autosuficiencia. Los mercaderes habían confiado en su propia perspicacia y ahora se jactaban de sus logros. ¿La jactancia humana es vana? Sí, ¿y por qué? Porque no le da la gloria a Dios, más bien le da la gloria al hombre. Este tipo de alarde incluye jactarse de sus propios logros. Esto no es injustificable, sino más bien es totalmente inaceptable delante de Dios. No podemos justificar delante de Dios nuestra jactancia humana. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 5. Pero de mí mismo, está hablando el apóstol Pablo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y en 2 de Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué se dice aquí? Que Pablo no se va a gloriar en él, sino se va a gloriar más bien en sus debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo repose sobre él. En otras palabras, el cristiano, por decirlo así, solo puede jactarse en la medida en que su vida dependa de Dios. Y esto es muy importante. Escaparnos del plan de Dios para cada uno de nosotros, para ti y para mi hermano, es una manifestación egoísta. No podemos escaparnos de los planes de Dios. Y muchas veces el orgulloso tiene una idea mejor que la de Dios, porque piensa que puede cambiar o mejorar sus condiciones en las cuales Dios le ha colocado. Por lo tanto, Santiago nos advierte, no al orgullo. El orgullo es un peligro. Ellos pensaban lograr más de sí mismos que lo que Dios les permitía que logre. ¿Por qué está mal jactarse y creerse que uno es mejor que los demás? 3 razones. La primera es que todos hemos sido hechos por el mismo Creador y todos hemos pecado. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios y lo único que merecemos es la muerte. Mas gracias por Jesucristo que nos ha dado la vida y nos ha dado vida en abundancia. En segundo lugar, una actitud arrogante, una actitud de jactancia desagrada y enoja a Dios. El Salmo 101, versículo 5, en una versión dice así, no soporto al altanero, no soporto al arrogante. Entonces hablamos de que esta actitud de jactancia, de arrogancia, de autosuficiencia, desagrada al Señor. Y en tercer lugar, la actitud de jactancia y arrogancia nos hace despreciar a los demás y tratarlos de una manera dura. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que está en Lucas capítulo 18, versículo 8 al 11, donde el Señor Jesús les va a decir una parábola a aquellos que se creían justos y que menospreciaban a los otros? ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Sí, el fariseo tenía una actitud de autojustificarse, de compararse, de decir, yo no soy como los demás, yo no soy como los ladrones, yo no soy como los malvados, yo no soy como los adúlteros y yo no soy como este cobrador de impuestos. Es una actitud incorrecta porque el orgulloso tiende a despreciar a los demás. Ahora estamos en pandemia y por todo lado se usa el termómetro, ¿no? Yo quiero compartirles
un termómetro de la autosuficiencia, hermanos. A ver, a través de algunas preguntas. ¿Hay en tu vida falta de gratitud? ¿Te ves a sí mismo mejor que los demás? ¿Hablas mucho de ti mismo? ¿Te enojas por las críticas? ¿No eres una persona enseñable? ¿Eres sarcástico o hiriente con los demás? ¿Tienes falta de compasión? ¿Estás a la defensiva echando la culpa a las demás personas? ¿No admites cuando estás equivocado? ¿No pides perdón? ¿Resistes a la autoridad siendo irrespetuosa con ella? ¿Minimizas tu pecado y maximizas las faltas de otros? ¿Eres impaciente? ¿Eres irritable con otras personas? ¿Eres celoso o envidioso? Este es una luz roja. Es un termómetro que nos puede marcar que nosotros estamos siendo víctimas de este pecado tan grande y tan oscuro como es el orgullo. Hay una línea muy delgada entre vivir la autosuficiencia y vivir sin la autosuficiencia. Estos días, ayudando en la cocina a cocinar a mi esposa, tuve que pelar papas y alverjitas. Y cuando pelaba las alverjitas, veía unas alverjitas verdes, lindas las alverjas. Y uno puede ponerse a pensar, y yo decía, qué hermosas alverjas, imagino que el fruto también será excelente. Pero cuando abría las cáscaras, me di cuenta que eran diminutas alverjas y delgaditas. Pero al contrario, habían unas que estaban amarillas y aparentemente secas por el exterior, pero cuando las abrías tenían un hermoso fruto. Y esto me llevó a pensar que podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos queriendo vivir una vida de autosuficiencia que finalmente no nos va a traer fruto. Cuando deberíamos trabajar no en el exterior, sino más bien en nuestro interior para fortalecer el fruto, que aunque tengamos apariencia de repente desgastada por el tiempo o por las circunstancias, lo que hay dentro de nosotros sea un fruto hermoso. Hoy quiero decirles, hermanos, que yo necesito tanto de Dios y me imagino que tú también lo necesitas. Porque me doy cuenta que nuestra lucha contra la autosuficiencia es una lucha de todos los días. Que el Señor nos ayude a salir victoriosos, queridos hermanos. Como segundo punto, queridos hermanos, Dios espera que sus hijos aborrezcan la soberbia. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mira lo que dice aquí, queridos hermanos. Los creyentes, los que temen al Señor, deben aborrecer, deben odiar el orgullo, deben odiar la arrogancia. Este versículo lo escribe el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, y nos dice que nosotros aquí tenemos que tener un claro sentido de hacer un alto, de alejar de nosotros la soberbia, la arrogancia. El orgullo es especialmente una condición del corazón. Nosotros como personas muchas veces suplantamos la regla de Dios sobre nuestra vida con reglas propias. Y eso hay que tener cuidado. En lugar de depender enteramente de Dios, como es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, dependemos muchas veces de nuestro corazón orgulloso que finalmente nos lleva a hacer acciones incorrectas delante de Dios. ¿Qué impide que seamos orgullosos? Tim Chester, en su libro Tú puedes cambiar,
nos dice lo siguiente: el orgullo hace que queramos ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Nos desatendemos de la tarea principal de adoración y glorificación a Dios y acabamos adorándonos y glorificándonos a nosotros mismos. Mira lo que dice. Cambiamos a Dios, que debe ser nuestra fuente de adoración, por una adoración a nosotros mismos. La Escritura dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué significa resistir? Significa poner alto, detener, hacer frente, enfrentar. Lo que está diciendo aquí, que Dios enfrenta, resiste, se opone a todos los soberbios. Pero no es fácil reconocerse orgulloso. Sí, mi hermano. En nuestra vida el orgullo muchas veces se pega tan fácilmente y se camufla al punto que muchas veces se hace uno con nosotros. Y muchas veces vemos en nuestra vida que terminamos autojustificándonos. Y veamos tres cosas muy importantes aquí con respecto al pecado y con respecto al orgullo también. En primer lugar, disculparnos del pecado. Podemos tener la excusa de decir, me provocaron, ellos fueron los que empezaron, yo soy así que así me tienen que querer, tú hubieras hecho lo mismo en mi lugar, soy igual que mi padre, si tú hubieras pasado lo que yo he pasado, entonces me entenderías. Son frases que se usan para disculpar el pecado en nuestra vida. Pero nosotros escogemos cómo reaccionar ante las circunstancias, siendo nuestro pensamiento y nuestro deseo lo que determina nuestra conducta. Por lo tanto, no debemos disculparnos del pecado, sino más bien enfrentar el pecado y reconocerlo en nuestra vida. En segundo lugar, minimizar el pecado. Significa, no es tan grave, todos lo hacen, al menos yo no soy como tal persona, o tampoco es para tanto. Muchas veces suavizamos el pecado, maquillamos el pecado, y cuando éste se acerca a nosotros, decimos, no es conmigo, yo no soy culpable, cuando debiéramos reconocer que aún somos mala persona y que necesitamos de Dios para rectificar nuestra conducta. En tercer lugar, no debemos ocultar el pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No debemos proyectar una imagen irreal de nosotros mismos. Querer pretender tapar el sol con un dedo no es lo mejor, no es lo correcto. Nosotros somos una raza caída y estamos expuestos al pecado. Por lo tanto, nuestra decisión no debe ser ocultar, sino más bien enfrentarlo. No debemos proyectar hacia los demás cierta reputación, sino al contrario, mantenernos en una firme resolución de vivir honestamente cada día y trabajar nuestro pecado con la palabra del Señor, porque así dice la palabra, si nosotros lo encubrimos no vamos a prosperar, pero si lo confesamos, y no solo confesar, sino tomamos la decisión de dejarlo, alcanzaremos misericordia. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que constantemente examinar nuestra vida y verla delante de Dios cómo estamos y reconocer que necesitamos de Él para vivir cada día de nuestra vida. Tenemos que hacer la disciplina, cada uno de nosotros, de ser transparentes delante de Dios y, como dice el texto bíblico, tenemos que confesar y apartarnos de las cosas que nos apartan de Dios. Sí, mis hermanos, tenemos
que hacer a un lado las cosas que no le agradan al Señor. Un autor dice, abraza tu debilidad. Sí, abraza tu debilidad, admite tu ineptitud y agita esa bandera blanca de rendición. Qué interesante. Ahora vemos banderas blancas de necesidad, ¿no? Pero deberían haber esas banderas blancas, las nuestras, de los creyentes, que levantamos diciéndole, Señor, me rindo a ti, Señor, me entrego a ti, Señor, me consagro a ti, Señor, levanto mi bandera reconociendo que te necesito, Señor. Este proverbio, el 13, nos muestra que tenemos que aborrecer la soberbia y la arrogancia. No debemos vivir con ella. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser honestos delante de nuestro Dios. Que este orgullo, esta soberbia que es como una pegatina que se adhiere muy fácil a nuestra vida, pueda ser identificada y pueda ser sacada de nuestra vida. Debemos tener una actitud de tomar al toro por las astas y reconocer, sí, soy débil, tiendo a este pecado y yo lo enfrento en el nombre de Jesús. Qué lindo sería vivir así para honrar el nombre y la gloria de Dios. En tercer lugar, Dios desea que sus hijos no vivan en soberbia. En el Salmo 19, versículo 13 dice lo siguiente: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí el salmista en el Salmo 19 está mirando la palabra de Dios, los atributos de la palabra de Dios, de la ley, y se pregunta, ¿quién entenderá mis errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? A menudo el cristiano está ciego frente a sus propias flaquezas. Estudiar la palabra de Dios nos mostrará los errores que nosotros tenemos. Buscarlo en oración nos llevará a hacer lo mismo que el salmista hizo. Líbrame de mis pecados ocultos. Esa debe ser la actitud. Aquí en el versículo 13 el salmista pide con una actitud humilde que sea preservado de la soberbia, del orgullo. Más bien él desea integridad, vivir de acuerdo a los preceptos que Dios ha establecido, descubrir la grandeza, reconociendo a Dios en primer lugar, reconociendo la grandeza de Dios, viendo sus imperfecciones y que es lo primero que tenemos que hacer para disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, lo contrapuesto al orgullo y a la soberbia es la humildad. Y es lo que el Señor nos pide que nosotros seamos. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: vamos a medirnos con nuestro Maestro. Entonces el orgullo será imposible. Mídete con Jesucristo y no va a haber razón para ser orgulloso. En cuarto lugar, busquemos la humildad y abandonemos la soberbia. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestra vida y el hecho de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La humildad en el cristiano debe ser impulsada siempre a vivir la obediencia, en obediencia a la palabra de Dios, vivir sujetos a su voluntad. En la Biblia hay muchos casos de humildad, ejemplos de humildad. Encontramos a José, que hoy mismo hemos leído en el libro de Génesis. José fue llevado injustamente a la cárcel por ser humilde. Moisés fue llevado de ser un oficial arrogante a ser el hombre más manso de la tierra. Nuestro Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes, Él
lavó los pies de sus discípulos. Y el apóstol Pablo, siendo uno de los peores fariseos estrictos, fue hecho uno de los iniciadores y constructores de la iglesia. ¿Por qué debemos ser humildes? La palabra de Dios nos da mucho texto para poder entender la humildad. Por lo menos 5. Dios ama a los humildes y se deleita en ellos. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios se agrada de los sencillos de corazón, de los quebrantados, a los que reconocen su pecado, a aquellos que honestamente abren su corazón con sinceridad delante de Dios. A ellos Dios no los desprecia, no los hace a un lado. En segundo lugar, Dios está cercano a los humildes. Salmo 34, 18 dice: cercano está a los quebrantados de corazón. Sí, mis hermanos, Dios está cercano al auxilio, al socorro de aquellos que se reconocen en el día a día, honestos delante de Dios, con un corazón humilde. En tercer lugar, Dios nos pide ser humilde, nos pide andar en humildad. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Nos pide andar. Significa que tiene que ser una disciplina, que tiene que ser algo de todos los días, constantemente. Eso significa que tenemos que evaluarnos constantemente. Eso significa que tenemos que estar autoevaluándonos cada día, teniendo cuidado porque nuestro corazón es engañoso y finalmente podemos engañarnos pensando que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. Por eso Él nos pide andar. Anda en humildad. En cuarto lugar nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, revístanse de humildad. Vuélvanse a vestir. Y qué lindo es esto, hermanos. Es una constante que tenemos que hacer. Volvernos a vestir una vez, otra vez. Encontramos que hay cosas que tenemos que ajustar y otra vez nos volvemos a vestir de humildad. Eso es lo que el Señor quiere. Vístete de humildad. Finalmente, dice Mateo 23, 12, que también se repite en primera de Pedro 5, 6. Humíllese, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. El que se humilla será exaltado. Sí, mis hermanos, la humildad no pelea. La humildad no se defiende, pero jamás es derrotada. La humildad nunca busca cosas para sí misma, pero lo tiene todo. Porque la humildad descansa al pie de la cruz. Descansa en Jesucristo. Por lo tanto, la humildad atrae la gracia y el perdón y te convierte en un ser más como Cristo. Hay muchas medicinas en el mundo, pero no todas son las medicinas para curar una determinada enfermedad. Solo tenemos que tomar la medicina apropiada para curar una enfermedad. Y hermanos, necesitamos la gracia de Dios como medicina, buscar su perdón,
para ser librados de nuestra enfermedad. Imagínese un lago lleno de agua que se puede tomar. Si nosotros tenemos sed, deberíamos ir a tomar el agua. La laguna no tiene culpa de que nosotros estemos de sed. Nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir al Señor. Y tenemos que beber de Él. Hermanos, el llamado es a vivir conscientemente delante de Dios, frente a quien estamos, con un corazón abierto, íntegro, con un corazón transparente. ¿Cómo vencer el orgullo? Encuéntrate con Dios. Busca a Dios de corazón. Nosotros mismos no podemos vencer al orgullo. Tenemos que ir al Señor, al trono de la gracia, al Dios mismo, para ver nuestra bajeza, nuestra indignidad, y al contrastarnos con Él, poder ser llenos de su grandeza, de su sanidad, de su poder. Vive la vida cristiana dependiendo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo te hace vivir la vida de Cristo. Y pensar que de repente en un momento no tenemos la llenura del Espíritu Santo nos lleva a buscar nuevamente al Señor. Por lo tanto, vivamos dependiendo del Espíritu Santo. Y finalmente, humíllate delante de Dios. No hay nada más hermoso de abrir el corazón y humillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole la gran necesidad que tenemos de Él. La gran necesidad. El que se humilla será enaltecido. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Oremos. Padre, abrimos el corazón y Padre, te suplicamos que tú nos libres de ser una iglesia orgullosa, una iglesia soberbia, creyentes orgullosos, creyentes soberbios. Más bien, danos de ti, Señor, para desarrollar, mirándote a ti a través de tu palabra y la obediencia, una vida de santidad, una vida de humildad, Señor. Nos reconocemos orgullosos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hagas humildes. Gracias, Padre. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Buenos días, hermanos. En esta parte vamos a orar. Vamos a orar por las familias de nuestra iglesia. Vamos a orar también por nuestros misioneros y por las ofrendas y los diezmos que traemos delante del Señor en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú has instituido las familias, Señor. Y dentro de nuestra iglesia tú te has glorificado, tú has tomado, Señor, el lugar que te corresponde en cada hogar, trayendo a salvación, Señor, a tus hijos. Y ahora te rogamos, bendito Dios, en este tiempo que tú sigas, Señor, señoreándote en cada hogar. Que en cada hogar, Señor, donde tal vez hayan dificultades, tú pongas tu mano, Señor. Si hay falta de perdón, te rogamos que tu perfecto amor provee ese perdón. Si hay dificultades económicas, escasez, Señor, te rogamos, Padre, que tú proveas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y Padre bendito, si hay, Señor, tal vez en este tiempo enfermedad, pon tu mano de sanidad, Señor, en cada familia, en cada hogar. Pero sobre todo, Señor, te rogamos que juntos, como familia, podamos acercarnos a tu palabra, podamos buscar tu consejo, Señor,
podamos hacer que tú seas, Padre, el Señor de nuestras vidas. Y como dice tu palabra, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Te rogamos, bendito Dios, que edifiques a cada familia por tu palabra, que cada uno, Señor, pueda ser tocados por tu palabra, transformando así su mente, su corazón, Señor, de modo que cada familia pueda disfrutar de la comunión, Señor, a la luz de tu voluntad, de tu palabra, de tu amor. Gracias, bendito Dios. Te rogamos también en esta mañana por nuestros misioneros que tú has levantado, Señor, a lo largo de nuestro país, a lo largo del mundo, Señor. Te ruego, bendito Padre, que tú los levantes, que tú los acompañes, Señor, que tú tomes de su mano, que tú reafirmes, Señor, su fe, que renueves sus fuerzas, Padre, y que ellos puedan encontrar, Señor, en ti, en oración, por la guía de tu Espíritu Santo, las estrategias que tú tienes para cada uno, Señor, para seguir llevando el mensaje de salvación, el mensaje, Señor, de esperanza en medio de este tiempo de dificultad. Te ruego, bendito Dios, que tú obres en la vida de cada uno, guarda a sus familias, guarda su salud, Señor, guarda a cada hermano que por el ministerio de tus siervos, Señor, han podido recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Provee, Señor, a cada uno conforme a la necesidad personal, conforme a la necesidad ministerial, Señor, que el ministerio no se detenga, Padre, por ningún motivo, bendito Dios. Te rogamos, bendito Padre, que te glorifiques en la vida y el ministerio de cada uno de nuestros misioneros. También, bendito Dios, queremos ahora poner delante de ti los diezmos, las ofrendas que tu pueblo trae delante de ti. Te rogamos que tú los bendigas, que tú los multipliques, Señor, para la extensión de tu reino. Te rogamos que conforme a tu fidelidad, a tu poder, a tus riquezas en gloria, bendito Dios, tú puedas abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, Señor. De modo, Padre, que el ministerio aquí en Lima, el ministerio de tu iglesia en Lince, de las sedes distribuidas en todo Lima, Señor, siga siendo, Señor, una vía de bendición para que tú alcances más almas, para que haya salvación, Señor. Gracias, bendito Padre. Te rogamos que estos recursos económicos tú los transformes, Señor, en recurso espiritual para poder, bendito Dios, bendecir a mucha gente. En Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Dice Mateo 6:26: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor Jesucristo nos deja esta tremenda verdad que nos habla del amor de nuestro Dios para con cada uno de nosotros y su cuidado. Cantémosle al Señor, alábele en este tiempo de adoración, eleve su voz al Señor. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor huir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún
feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Que la verdad de su palabra llene nuestro corazón de convicción para vivir confiados en el gran amor y protección de nuestro Dios. Amén, hermanos. De este modo estamos llegando al final de nuestro culto de adoración. Agradezcamos al Señor y queremos despedir este tiempo muy especial con el texto que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.